Bueno, arrancamos con los stories sobre productos infantiles. Vamos a empezar con los productos de desayuno, pasaremos por el almuerzo, comida, merienda y finalmente la cena. ¡Vamos allá! Uno de los claros protagonistas de los desayunos es la leche. Y aquí podemos encontrar pues este tipo de productos enfocados a los nanos, de leches de crecimiento. El problema es que no te dicen hacia dónde van a crecer. Piensas que es hacia lo alto, pero no, es hacia lo ancho, porque el segundo ingrediente es azucaca, incrementando en un 3-4% el contenido por 100 mililitros. Por tanto, este tipo de leches no te interesan. Y si entonces te estás preguntando qué leche le tienes que dar, tengo una buena noticia. Le puedes dar la más económica y que sea semi o entera, ya que sabemos que la grasa de la leche no se relaciona con mayor riesgo cardiovascular. Además, hará que esa leche sea más sabrosa, más saciante y favorecerá la absorción de ciertos nutrientes como son las vitaminas liposolubles. Y para rematar, decirte que la leche no se trata de un producto imprescindible. Si no le gusta o le sienta mal, no se la des. Y en caso de querer darle bebida vegetal, estas serían las dos opciones más interesantes: la bebida de soja sin azucaca y la bebida de almendras sin azucaca. Otros productos clásicos en los desayunos son las cajas de cereales azucarados, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la pandilla de los bichos con cara de psicópata. Productos con un 30% de azucaca, es decir, con tan solo 100 gramos de este producto, el niño está doblando la cantidad máxima, ¿vale? No la recomendada, sino la máxima recomendada por la OMS en un día. Pues el nano se va chutado de azucaca, ¿de acuerdo? Antes de ya ni siquiera empezar las clases. Y es posible que pienses que tus hijos necesitan un chute de azucaca por las mañanas para poder rendir, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, incluso ese pico de azucaca en sangre puede generar después lo que se conoce como una hipoglucemia reactiva, haciendo que le dé un bajón y que rinda menos. Estas serían las 5 opciones más interesantes que podemos encontrar, siendo los copos de avena el producto estrella, pero obviamente vamos a ser realistas. Es probable que el niño, pues cuando saboree esto, le sepa cartón. ¿Cartón del bueno? Sí, pero a cartón. Entonces mi estrategia sería combinar estos productos, ¿de acuerdo?, con los que él ya conoce, los que ya le has acostumbrado. Estos productos de los bichos psicópatas, haciendo que haya una reducción significativa. Entonces le mezclas los copos de avena con los del bichito psicópata, o le mezclas los de espelta, o estos están bastante ricos, los de arroz y trigo, con bicho psicópata, y de este modo estás reduciendo la cantidad de azucaca y le estás aportando más nutrientes y un producto finalmente más saciante también, que le va a permitir estar más estable a lo largo de la mañana. Por supuesto, otro producto típico de los desayunos son las galletas. No hace falta que te diga que es un producto poco interesante. Suele estar petadísimo de azucaca, de harinas refinadas, de aceites empotrados, haciendo un producto que sea hiperpalatable, es decir, muy fácilmente abusable. Y si eres un poquito cero gordo, pues es difícil que puedas comer una cantidad pues razonable, y por tanto es un producto al que pues yo evitaría tener en casa, ¿de acuerdo? Que de vez en cuando te quieras comer una galleta y demás, pues bien, a ver, al final todo es compatible con alimentación saludable. El problema es que la realidad hace que sea muy abusable y que genere pues un exceso de energía a lo largo del día, que te genera a ti sobrepeso, y un exceso de consumo de ciertas sustancias como es la azucaca o los aceites empotrados, que no te interesan. Por tanto, yo evitaría tenerlo en casa. Por cierto, otro truquillo que se me ha olvidado comentaros, para hacer esto mucho más apetecible, ¿de acuerdo? Se lo puedes combinar también con fruta, se lo puedes combinar con virutas de chocolate negro, se lo puedes mezclar con un cacao, ¿de acuerdo?, que ayude a que sea mucho más sabroso y que disfrute mucho más de estos cereales, que son opciones más interesantes. Bueno, quiero que sepáis que yo, aunque coloque las cosas para facilitar el mensaje, luego lo recoloco todo, muy importante. Dejar las cositas en su sitio y ayudar a los buenos trabajadores de Mercadona, que son muy simpáticos. Cositas importantes que aclarar sobre las galletas: las sin gluten no son más saludables, simplemente no contienen gluten y son aptas para aquellas personas celíacas, pero no son más saludables por ello. Y las que son sin azucaca, de acuerdo, mucho ojo, porque se suele utilizar un edulcorante que es el maltitol, ¿de acuerdo?, que es un polialcohol fermentable que hace que las tripas se te hinchen, te pongas maltitol de la barriga, ¿de acuerdo?, te estés todo el día chuscando, por tanto generando pues un malestar importante. Además siguen conteniendo
pues mucha energía, son productos que es altamente energético, poco saciante, poco nutritivo y que tampoco interesa ser abusado, ¿de acuerdo? Me sois preguntar sobre estos cereales de cornflakes de la gallinita de Kellogg's. A ver, siguen siendo interesantes, aunque contengan azucaca, ¿de acuerdo? No es una cantidad excesiva. Personalmente a mí me parecen mucho más sabrosos que los de Hacendado. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que el precio es más caro, ¿de acuerdo? Por tanto, para aquellas personas con una economía más limitada, pues es menos interesante. Y que pues tampoco abusaría en exceso de este producto, sino que también lo combinaría con, por ejemplo, copos de avena, ¿de acuerdo? O con fruta y moderaría su consumo. Una cantidad de este tipo de cereales, ¿de acuerdo? Adecuada para los nanos podría ser 30-40 gramos. Otro producto tipiquísimo de los desayunos infantiles son los cacao solubles. Por ejemplo, aquí tenemos el colacao, que más que colacao debería llamarse colacabrón, porque te ponen el etiquetado, ¿de acuerdo? Las especificaciones por 100 mililitros de producto preparado, haciendo muchísimo más difícil la interpretación del producto. Pues ya os lo digo yo, contiene un 70% de azucaca, una barbaridad. O sea, te están vendiendo a un precio carísimo el azucaca. Otra razón más por la que son unos colacabrones es por el colacao 0%, porque dices, bueno, vale, este tiene un 70% de azucaca, pues no se lo compro el chiquillo, voy a por el 0%, pero claro, aquí ¿qué pasa? Que llevan maltodextrina, que al final la maltodextrina es almidón que se ha procesado muchísimo hasta obtener algo muy parecido a la azucaca, pero te permite poner en etiquetado 0% azucaca. Por tanto, muchísimo cuidado con este tipo de productos porque sigue sin ser interesante para el niño sedentario y con posiblemente sobrepeso al que tú le quieras pues meter un cacao que crees que pueda ser más saludable. Y este de Hacendado tampoco se salva porque si nos fijamos contiene también maltodextrina en polvo. De hecho, mira, te lo está diciendo, caca soluble, mira, caca soluble. La opción más interesante que podemos encontrar, por ejemplo, en Mercadona es esta del cacao puro de la chocolatera, ¿de acuerdo? Es cierto que Colacao también tiene su versión cacao puro 100%, lo que pasa es que en Mercadona no lo tiene porque están tontos, pero existe. En Carrefour, por ejemplo, lo podéis encontrar, en Alcampo también, ¿de acuerdo? Y tiene el mismo aroma exactamente que el de Colacao. A mí yo lo he probado, de hecho yo lo tengo en casa, me encanta y es el que suelo utilizar, ¿vale? Ahora, al igual que con los cereales azucarados, pues vamos a utilizar una estrategia realista, porque es probable que si al niño pasas del Nesquik al cacao puro, que está mucho más amargo, pues te envíe una orden de alejamiento, ¿de acuerdo? Alegando que le estás maltratando paladarmente y con toda la razón del mundo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Coger este Nesquik y en lugar de echarle 3 cucharadas de Nesquik, le echas 1,5 de Nesquik y 1,5 de cacao, ¿de acuerdo? Cuando ya se haya acostumbrado a eso, pues le pones 1 cucharada y 2. Y luego finalmente media cucharada, 2,5 y así sucesivamente hasta que lo hayas acostumbrado al sabor delicioso del cacao puro. Os pido disculpas, se me ha ido la olla antes y no os he puesto el producto estrella que tiene Mercadona, que son los cereales mix, que están riquísimos, ¿de acuerdo? De hecho, este es el producto que más le puede llegar a gustar al niño. Y lo combinas con el cacao, ¿de acuerdo? El cacao puro que hemos dicho antes, o con fruta. Se lo endulzas un poco, se lo puedes endulzar con un poquito de miel, con azúcar si quieres también, pero obviamente no sea la cantidad de azúcar que llevan estos cereales de cara de psicópata. Si no, eres tú quien estás controlando la cantidad que lleva, ¿de acuerdo? También le puedes añadir el edulcorante que tú quieras, la opción que te permita que sea pues lo más interesante posible y te aseguro que lo va a disfrutar muchísimo. Cereales mix, muy buena opción. Otro producto con el que hay que tener bastante cuidado es la granola, ¿de acuerdo? De apariencia, pues, muy interesante. Además aquí pone grande bajo en azúcares. Y es cierto, es bajo en azúcares. Pero ¿qué pasa? Grasas, 22,7%. ¿Y de dónde proceden estas grasas? ¿De frutos secos? No, proceden principalmente del aceite empotrado de girasol, haciendo que este producto ya no sea tan interesante. Otro producto que parece interesante, pero no lo es el muesli quinoa chía, con un 18% de azucaca, haciendo que sea un producto con el que hay que tener mucho cuidado. Una muy buena opción de desayuno que le puedes dar, por supuesto, es una buena ración de fruta petada de nutrientes, muy saciante, que permitirá obtener energía de calidad durante toda la mañana. Y a partir de los 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Ya una edad donde el riesgo de atragantamiento es pues, muchísimo más bajo, le podías dar una buena ración de frutos secos para el desayuno, por supuesto que sí.
Por supuesto, con un poco de ganas y anticipación le puedes preparar unas crepes, unas tortitas riquísimas que se va a poder disfrutar antes de irse a clase. Bueno, vamos a por el almuerzo, que si no esto se hace demasiado largo. En el caso de preparar un bocadillo, os dejo el enlace para que deslicéis para conocer mi opinión sobre el pan, ¿de acuerdo? De forma muy resumida, cualquier pan os valdrá. Para poder entenderlo, deslizad y podéis ver el vídeo donde explico por qué cualquier pan le vale. Voy a dar por hecho que ya habéis visto el vídeo y que estáis entendiendo que lo importante es la cantidad y con qué estás combinando ese pan. Entonces, vamos a ver qué le podemos meter al pan. Debéis saber que el fiambre se trata de un producto poco interesante dado a su alto contenido en sal y a su contenido en conservantes que se relacionan con un mayor riesgo de padecer cáncer a nivel digestivo. Y no debemos olvidar pues, que debemos intentar reducir el consumo de carne por las razones nutricionales que os he comentado, también por un punto de vista de sostenibilidad a nivel ambiental y también por ética por los animales. Me hace mucha gracia porque ya me ha pasado ya unas 3 veces que veo gente por el Mercadona con el móvil viendo los stories e incluso en el carro he visto algún producto que otro, así que bueno, muy bien, ¿eh? Os estoy vigilando. Ahora, en el hipotético caso de que queráis darle sí o sí fiambre, pues os voy a dar las opciones más interesantes. Si se trata de jamón, el jamón de Trevelet, a pesar de que sea algo más caro, sería la opción más interesante, dado que no contiene esos conservantes que os he dicho, que incrementa el riesgo de padecer pues algún tipo de cáncer a nivel de aparato digestivo, ¿de acuerdo? Pero tampoco debemos olvidar el alto contenido en sal, ¿eh? Así que esta sería la opción más interesante dentro de toda la oferta de jamones. Y ya de forma secundaria, ¿de acuerdo? Otras opciones que podemos encontrar que puedan ser más interesantes que todas estas carnes procesadas son el lomo embuchado, la pechuga de pavo curada y el lomo de pavo, ¿de acuerdo? No hay que olvidar, insisto, en la gran cantidad de sal que suelen contener este tipo de productos y que estos sí que contienen esos conservantes poco interesantes, ¿de acuerdo? Respecto a todas las opciones de jamón cocido que podemos encontrar, las dos opciones más interesantes serían el jamón cocido al natural, ¿de acuerdo? Con un 90% de jamón, no olvidemos el alto contenido en sal y ese conservador, ¿de acuerdo? El nitrito sódico, que es poco interesante. Y tenemos el lacón cortado a mano, ¿de acuerdo? Con un 84% también de jamón. Serían estas las dos opciones más interesantes entre todas las que encontramos en el supermercado, en este caso en Mercadona. Sabéis que siempre busco ser lo más honesto posible con vosotros y os estoy dando las opciones más interesantes de una carne procesada. Pero yo os digo, yo como nutricionista, sabiendo lo que sé, si tuviese hijos, no les daría carnes procesadas. Ahora os muestro esta opción que me parece bastante interesante, ¿de acuerdo? Que son las tiras de pollo con especias o al natural, ¿ok? No contiene esos conservantes que os comentaba. A nivel de sal, contiene pues aproximadamente la mitad de sal que los derivados cárnicos que hemos visto antes, que el fiambre. Entonces podrían ser opciones bastante interesantes, ¿ok? Otra opción interesante que les podéis meter en el bocadillo, por supuesto, es el queso. Cuando busquéis un queso, tenéis que mirar que contenga principalmente leche, ¿de acuerdo? Sal, fermentos lácteos o cuajo o coagulante, como pone aquí. Os aseguro que si les preparáis un bocadillo de, por ejemplo, mozzarella, ¿de acuerdo? Con tomatito y aceite de oliva, lo van a disfrutar como unos niños. Y es una opción bastante interesante, nutritiva, saciante. Otra opción, por supuesto, muy interesante que les podéis incluir dentro del bocadillo es una buena tortilla, ¿de acuerdo? Le podéis hacer una tortilla de queso, le podéis hacer una tortilla de champiñones, de patata, lo que queráis. Una buena tortilla es una muy buena opción para un bocadillo. Antes os he comentado de incluirles quesos en los bocadillos. Una de las opciones que sois utilizar muchísimas veces es quesos de untar. Estas opciones ya me parecen mucho menos interesantes, ya que siguen conteniendo un alto contenido en grasas, como es pues, típico en los quesos, pero el aporte proteico es muchísimo más bajo, haciendo que la densidad nutricional del producto pues, sea mucho menos interesante. Entonces, daría prioridad a este tipo de quesos y mucha menos prioridad a este tipo. Otra opción de bocadillo riquísimo, por supuesto, es el bocadillo de hummus, ¿de acuerdo? El hummus es un paté de garbanzo riquísimo. Lo que pasa es que, os voy a ser sincero, el de Mercadona no me acaba. Siempre suelo recomendar el de Aldi o el de Lidl, que son los más riquísimos. Otra opción de bocadillo interesante, que seguramente a algunos os va a estallar la cabeza cuando lo veáis, es el bocadillo de plátano. Sí, el bocadillo de plátano.
Siento deciros que si nunca os habéis hecho un bocadillo de plátano, no habéis tenido infancia. Es una opción riquísima, os invito a que lo probéis, nutritiva, muy saciante, peta de nutrientes y que a los nanos seguramente les encante. Bocadillo de plátano. Empezad a comerlo y sabréis lo que es la vida. Por supuesto, otra opción muy interesante de bocadillo es el de atún, ¿de acuerdo? Siempre tenéis que buscar el atún natural. Evitad aquellos atunes con aceites empotrados y añadidle vosotros el aceite de oliva virgen extra, es una muy buena opción, ¿de acuerdo? Imaginad un bocadillo de atún con pues, aceitunas, lechuguita, tomate, eso está riquísimo, con un hilo de aceite de oliva, un poquito de sal, y el nano lo disfruta muchísimo. Otra opción, pues tomate con pimiento de piquillo y atún, también muy rico. Finalizamos ya con los bocadillos y atacamos los zumos. Lo primero que os tiene que quedar claro es que ningún zumo nunca va a ser equivalente a una ración de fruta. Esto se trata de un producto muy procesado donde la fruta ha perdido todas sus propiedades. Principalmente una de las más importantes es la propiedad saciante. Esto no sacia. Es un producto con un alto contenido de energía y un menor contenido de nutrientes respecto a la fruta. Y por tanto es muchísimo menos interesante que una ración de fruta, ¿de acuerdo? Así que si les dais zumo, que sea por puro hedonismo, es decir, por placer, no para solventar unos requerimientos nutricionales que puedan cubrirse con la fruta o una necesidad fisiológica como la sed, que puede cubrirse con agua, simplemente por hedonismo. Aunque como siempre, si os empeñáis en darles zumos, pues antes que darle una opción que viene petada, además de un concentrado de zumo con azucaca, pues darle opciones que no contengan azucaca añadida, ¿de acuerdo? Y por supuesto la opción más interesante, el líquido que le podéis dar, siempre va a ser agua. Y si queréis darle saborcito a esa agua, pues podéis combinarlo con un poquito de contenido de estos sobres de té que no contienen azucaca y le darán un sabor rico al agua. Nada, me acabo de dar cuenta que no se oye en los últimos stories. Os comentaba que ya llevábamos 80 y pico, una barbaridad. Y nada, que lo dejábamos ahí y continuaremos el próximo día, seguramente el viernes. Todavía nos queda pues comidas, cenas, postres, batidos, ¿de acuerdo? Todavía quedan muchísimas cosas muy interesantes. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que hayáis aprendido muchísimas cositas y que podáis aplicarlo. Que tengáis una feliz tarde-noche. Nos vemos muy prontito. Chao.